Jesús es el único rey, la única cabeza de la Iglesia. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica necesita un papa y obispos con autoridad? ¿No es eso una traición a la autoridad única de Cristo? Hoy vamos al origen del poder y la estructura en la Iglesia. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Preguntas y Respuestas con un sacerdote. Conmigo, como siempre, el Padre Daniel. Y hoy, Padre, vamos a hablar de una palabra que a nuestra cultura moderna, democrática e individualista, a menudo le incomoda: autoridad. Es un tema vital y me alegra que lo abordemos. Porque si Jesús, al ascender al cielo, nos dejó un libro de instrucciones, la Biblia, pero no nos dejó a nadie con la autoridad clara para interpretarlo y gobernar, nos habría dejado un manual para el caos, no una familia organizada. Empecemos con la pregunta más grande. ¿Tiene la Iglesia Católica la autoridad de Cristo? ¿De dónde saca la idea de que puede hablar en nombre de Dios? La saca directamente de Cristo mismo. La autoridad de la Iglesia no es una autoridad que ella se haya inventado, es una autoridad delegada. En el Evangelio de Mateo, justo antes de ascender al cielo, Jesús les dice a los apóstoles: «Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones». Fíjate en la secuencia. Él, que tiene toda la autoridad, inmediatamente les da una misión que requiere esa misma autoridad. Y de manera aún más explícita en Mateo 16 le dice a Pedro: «Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». No era un símbolo vago. Todo judío que escuchara eso habría pensado inmediatamente en una profecía del profeta Isaías, capítulo 22. ¿Qué significaban esas llaves para la gente de esa época? No era un símbolo vago. Todo judío que escuchara eso habría pensado inmediatamente en una profecía del profeta Isaías, capítulo 22. Allí el rey nombra a un nuevo mayordomo o primer ministro, y le dice que le entregará la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará, y lo que él cierre, nadie lo abrirá. Las llaves eran el símbolo del poder del primer ministro para gobernar con la autoridad del rey. Jesús, el nuevo rey de la casa de David, le está dando a Pedro las llaves, la autoridad para gobernar su iglesia en la tierra. Ok, la autoridad fue dada a los apóstoles, con Pedro a la cabeza. Pero eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué es necesario un papa? ¿Por qué esa autoridad de Pedro tenía que continuar? Por la misma razón que cualquier reino, empresa o familia necesita un líder visible para mantener la unidad y la dirección. Jesús eligió a los 12 como el colegio de líderes, pero entre ellos eligió a uno para un rol único de unidad. A Pedro lo nombra roca, a él le da las llaves, y en el Evangelio de Juan, después de la resurrección, es a Pedro a quien le pregunta 3 veces: «Pedro, ¿me amas?», y le encarga 3 veces la misión: «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas». Jesús, el buen pastor, sabía que su rebaño en la tierra necesitaría un pastor principal visible para evitar que las ovejas se dispersaran en 1000 direcciones. El papado no es un fin en sí mismo, es un don de Cristo a su iglesia, un ministerio de servicio para ser el garante visible de la unidad de la fe. Esto nos lleva a la historia. Los apóstoles originales murieron. ¿Quién o qué actuó como autoridad después de su muerte? Los apóstoles no pensaban que la autoridad que Cristo les dio moriría con ellos. Ellos sabían que la iglesia continuaría hasta el fin del mundo, y por lo tanto, su ministerio también debía continuar. Hicieron lo que cualquier buen líder hace: nombraron sucesores. Vemos el primer ejemplo en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando eligen a Matías para ocupar el lugar de Judas y completar el número de los 12. Y vemos a San Pablo, en sus cartas a Timoteo y a Tito, dándoles instrucciones claras sobre cómo gobernar las iglesias locales y cómo nombrar presbíteros, sacerdotes y episcopos, obispos, mediante el gesto de la imposición de manos. Este es el nacimiento de lo que llamamos la sucesión apostólica. Los sucesores de los apóstoles son los obispos, y el sucesor del líder de los apóstoles, Pedro, es el obispo de Roma, el Papa. La autoridad no se quedó en un libro, se transmitió de persona a persona en una cadena viva e ininterrumpida. Y aquí llegamos a la pregunta más desafiante, especialmente para nuestros hermanos protestantes. Si Cristo estableció esta estructura de autoridad visible y de sucesión, ¿cuál es el fundamento bíblico para establecer otras iglesias fuera de esta supuesta iglesia original de Cristo? Es una pregunta profunda y la respondo con gran caridad y respeto. Desde una perspectiva católica,
La respuesta honesta es que no existe un fundamento bíblico para fundar una nueva iglesia. La Biblia nos muestra un modelo muy diferente para lidiar con las crisis y los desacuerdos doctrinales. El modelo bíblico es el de corregir la iglesia desde dentro, llamar a sus líderes pecadores al arrepentimiento, como lo hicieron los profetas con el pueblo de Israel, pero nunca romper la unidad familiar. ¿Tenemos un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento? El mejor ejemplo está en Hechos, capítulo 15. Surgió un desacuerdo masivo en la iglesia primitiva. ¿Tenían los cristianos no judíos que circuncidarse y seguir la ley de Moisés? Era una crisis que amenazaba con partir la iglesia en dos. ¿Qué hicieron? No se separaron y fundaron la primera iglesia de la gracia libre y la segunda iglesia de la tradición judía. No. Viajaron a Jerusalén, se reunieron en un concilio con los apóstoles y los ancianos, con Pedro a la cabeza. Debatieron, oraron, y la autoridad de la iglesia, declarando, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, tomó una decisión final y vinculante para toda la iglesia. Ese es el modelo de Cristo. La unidad se preserva a través de la oración, el diálogo y, en última instancia, la sumisión a la autoridad que Él mismo estableció. Para resumir, Padre, la autoridad de la Iglesia es una autoridad delegada por Cristo. El Papa es necesario como principio visible de unidad. Esa autoridad continuó después de la muerte de los apóstoles a través de sus sucesores, los obispos, en una cadena ininterrumpida. Y el modelo bíblico para resolver las disputas no es la división, sino el diálogo dentro de la única Iglesia fundada por Cristo. Lo has captado perfectamente. Y es crucial recordar siempre que esta autoridad no es un poder para dominar, como en el mundo, sino un servicio. El título más hermoso del Papa es Siervo de los siervos de Dios. Es una autoridad para servir, proteger y garantizar la unidad y la verdad que Cristo nos regaló, para que su oración que todos sean uno pueda hacerse realidad. Padre Daniel, gracias por explicarnos la lógica y la estructura de la autoridad de la Iglesia con tanta claridad. El placer ha sido mío. Y a ustedes que nos ven, ¿qué piensan sobre el modelo de autoridad de la Iglesia? ¿Les parece necesario para la unidad? Compártanlo con respeto en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.